1912, un coleccionista encuentra un manuscrito sin fecha, sin título, sin autor, escrito en un idioma que no existe. Más de 240 páginas y ninguna ha podido ser descifrada. Uno de los misterios más grandes del último siglo, una de las mayores obsesiones del mundo académico y criptográfico. Durante más de 100 años, los mejores criptógrafos del mundo han intentado descifrarlo. En los años 70, la CIA y la NSA también lo intentaron. Universidades como Harvard, Cambridge, Oxford lo han escaneado, clasificado. Se han invertido decenas de años en análisis. Miles de investigadores se han obsesionado con él. Hay foros, blogs, comunidades enteras hablando únicamente de este libro. Se han generado más de 80 teorías sobre su origen. Un libro que nadie ha podido entender. Ni una sola palabra, ni una sola frase. Esta es la historia del manuscrito Voynich. Lo más desconcertante de todo esto es que el texto parece tener sentido. Hay reglas, hay repeticiones, hay patrones que se comportan como los de un idioma real. El vocabulario sigue leyes estadísticas, las palabras se agrupan en categorías, algunas aparecen solo en ciertas secciones, otras repiten estructuras internas, pero ese orden no lleva a ninguna traducción. A simple vista el manuscrito Voynich parece un libro antiguo más, está encuadernado en cuero, nada raro hasta que lo abres. Las páginas no son de papel, son de pergamino grueso, del tipo que se usaba hace siglos. Y no todas son páginas normales, algunas se despliegan como mapas. Y todo está escrito con una tinta que sigue siendo legible a pesar del tiempo. Pero lo que más sorprende es lo ordenado que está todo. No hay errores, no hay tachones, no hay signos de improvisación. Cada línea, cada símbolo, cada ilustración está puesta con precisión, como si quien lo escribió tuviera todo planificado desde el principio. Tiene más de 240 páginas aunque se cree que más de 20 se han perdido. No tiene relación clara con ningún alfabeto de la historia, ni latín, ni árabe, ni griego, ni nada. Algunos símbolos recuerdan a letras cursivas, otros a números, algunos a nada en absoluto. Es un idioma artificial, o perdido, o quizás nunca fue un idioma. Junto al texto se pueden ver varios dibujos, pero estos no parecen tener ninguna lógica. En 1912, Wilfrid Voynich, librero polaco, compra el libro en Italia entre un lote de textos jesuitas. Todo parecía normal, hasta que lo abrió. Desde el primer día, Wilfrid se obsesionó. Estaba convencido de que había encontrado un manuscrito secreto, y pasó el resto de su vida intentando descifrarlo, pero ni siquiera consiguió acercarse a una respuesta. Hoy, el manuscrito está en la biblioteca Weinecke en la Universidad de Yale, Estados Unidos. Está almacenado bajo condiciones controladas, rara vez se expone al público, pero existe una versión digital completa. Durante siglos, este libro no tuvo un nombre. Hoy, lo conocemos como el manuscrito Voynich gracias a Wilfrid Voynich, aunque su nombre real es Weinecke MS 408. Todo en este libro está hecho con precisión y detalle. Cada página parece tener un propósito, y sin embargo, no entendemos ninguno. Durante más de un siglo, investigadores, historiadores, criptógrafos se obsesionaron con responder a la misma pregunta: ¿quién escribió esto? La primera pista aparece gracias al propio Wilfrid Voynich. Mientras examinaba cuidadosamente el manuscrito, encontró una firma oculta en una de las primeras páginas, casi borrada, como si alguien hubiese intentado eliminarla siglos atrás. El nombre, Jacobus Sinapius. Jacobus era médico. Fue destilador imperial en la corte del emperador Rodolfo II. Era conocido por su conocimiento en botánica, hierbas medicinales y alquimia. Cultivaba, destilaba, experimentaba y lo hacía con éxito. La hipótesis es clara: si el manuscrito contiene conocimiento botánico, si está lleno de plantas extrañas, entonces podría haber sido escrito por un médico como él. Pero esta teoría se descartaría rápidamente. Lo más probable es que el manuscrito pasara por sus manos como parte de la biblioteca imperial. Un regalo, una compra, un préstamo, pero no su obra. La segunda teoría nace de una carta real, descubierta junto al manuscrito firmada en 1665 por Johannes Marcus Marci, profesor de la Universidad de Praga. Reverendo y muy docto, señor Athanasius Schercher, mi propósito al dirigirme a usted hoy es presentarle un enigma que ha capturado mi intelecto y el de otros por largo tiempo, un misterio que, confío, su vasta erudición y su genio descifrador podrían iluminar. La carta hablaba del manuscrito Voynich. Me refiero a un libro que, según me consta,
perteneció en su día a Rodolfo II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, quien lo adquirió por una suma considerable. Se dice que pagó 600 ducados de oro, convencido de que contenía secretos del arte alquímico. Según Marci, fue comprado por el emperador Rodolfo II por 600 ducados de oro, $100,000 actualmente, y el libro describía páginas llenas de plantas que no se parecían a nada conocido, constelaciones que no encajaban con ninguna carta astronómica, todo escrito en un idioma que nadie en toda la universidad había logrado descifrar. Pero lo más sorprendente es su texto, un idioma desconocido, una escritura que no se asemeja a ninguna de las lenguas conocidas o por lo menos que hemos podido descifrar. Quedó a la espera de sus noticias, con la esperanza de que la providencia ilumine su ingenio en este empeño. Marci le pedía ayuda a Kircher, uno de los grandes eruditos de la época. Le decía literalmente que solo alguien como él, capaz de descifrar jeroglíficos y lenguas perdidas, podría resolver algo así. Le mandó copias, fragmentos del texto, esperando una respuesta. Incluso entonces, en 1665, el Voynich ya era un problema sin solución. Marci también mencionaba que creía que el autor era Roger Bacon. Roger Bacon fue un filósofo, científico y clérigo inglés del siglo XIII, un adelantado a su tiempo. Estudió óptica, física, matemáticas, uno de los primeros europeos en experimentar con lupes y lentes. Eso es lo que vuelve esta teoría tan fascinante, porque si Bacon fue el autor, entonces algunas ilustraciones del manuscrito podrían cobrar sentido. Muchas páginas contienen detalles que parecen estructuras celulares, microorganismos, representados con un nivel de precisión muy alto, pero aquí surge el problema. No fue hasta el siglo XVII que se inventaron los primeros microscopios capaces de mostrar ese nivel de detalle, 4 siglos después. Pronto aparece otra teoría. El libro es una obra temprana de Leonardo da Vinci. Los dibujos del manuscrito están pintados de forma torpe. Es obvio que no está hecho por alguien profesional. Esto lo podría haber hecho alguien amateur como él. Y entonces aparece una pista. En una de las páginas astrológicas se representan 15 mujeres, algunas de ellas embarazadas. Todas rodean un círculo que parece un calendario. Cada una tiene una estrella, lo que puede simbolizar el nacimiento. Justo en el centro, el símbolo de Aries, el signo zodiacal de abril. La conexión parece forzada, 15 mujeres embarazadas, Aries, 15 de abril, la fecha de nacimiento de Leonardo da Vinci. Puede ser una simple coincidencia, pero cuando estás frente al libro más misterioso del mundo, nada se descarta tan rápido. Y si alguien tenía la mente, la obsesión y el talento para crear algo así desde cero, ese alguien podría haber sido Leonardo da Vinci, incluso antes de que el mundo supiera quién era. Pero el problema es que el pergamino es de una calidad muy alta, es mucho más grande que el tamaño estándar de la época. Contiene hojas desplegables, algo muy caro. Además, el corte limpio y la encuadernación indican que fue preparado por un profesional, no por un aficionado. Fue algo cuidadosamente planificado y ejecutado que debió tardar años en completarse. Requirió recursos, mano de obra cualificada, acceso a materiales caros y tiempo. Vale, pero ¿y si todo fuera una falsificación creada por el mismo hombre que lo encontró? Wilfrid Voynich era comerciante de libros raros, conocía el mercado, sabía exactamente qué detalles podían hacer que un manuscrito pasara por auténtico. Y después de descubrirlo, su reputación explotó. Consiguió reconocimiento, contactos, prestigio, dinero. El manuscrito atrajo la atención de todo el mundo. Además, el libro no tiene una historia clara. No hay registros sólidos ni pruebas firmes de cómo llegó a sus manos. Aparece de golpes, sin un pasado verificable. Y lo que lo hace aún más sospechoso es la escritura. Demasiado limpia, sin errores, sin correcciones. Algo rarísimo en cualquier manuscrito medieval, donde lo normal eran los tachones, las correcciones. Nada de eso está en el Voynich, pero en los años 2000 se realizaron análisis con carbono 14. Los resultados. El pergamino fue fabricado entre 1404 y 1438 con un 95% de precisión. Los pigmentos también eran auténticos de la época. No había materiales modernos. Y si Wilfrid usó pergaminos antiguos, tinta antigua, técnicas de la época para fabricar el manuscrito, no le habría hecho falta inventar el papel, solo conseguir material viejo y escribir sobre él. Pero esto es casi imposible porque los análisis también revelaron que no había rastros de manipulaciones químicas. Es decir, el manuscrito es real, es antiguo y no es un fraude. En una de las páginas aparece algo único,
la única estructura reconocible en todo el manuscrito. Una ciudad amurallada, pero no cualquier tipo de muralla. Las torres tienen un diseño específico, cola de golondrina, un patrón en forma de V invertida. Ese detalle lo cambia todo. Este tipo de fortificación solo se utilizaba en el norte de Italia entre los siglos XIV y XV. La carta de Marci también incluía esto. El libro llegó a mis manos de la mano de un buen amigo, el doctor Rafael Misovsky, quien a su vez lo heredó de un colega. Ambos dedicaron esfuerzos considerables a su estudio, pero sin éxito. Así que sabemos que el autor escribió el manuscrito entre los años 1404 y 1438 en el norte de Italia. Luego fue adquirido por Rodolfo II. Después llegó a manos de Jacobus y Napius. De Jacobus pasó a Baresch. Tras la muerte de Baresch pasó a Nisovsky. De Nisovsky a Marci. Y en 1665 Marci se lo envió a Kercher. Y ahí se pierde el rastro. Todos ellos llegaron a tener el manuscrito, pero una cosa es clara, no sabemos quién lo escribió, y el texto, al menos lo podemos descifrar. El manuscrito Voynich no es solo un libro incomprensible, es un libro que parece tener estructura, orden e intención. Está dividido en 6 secciones claras. La primera parte del manuscrito es la botánica, más de 100 plantas dibujadas con un nivel de detalle obsesivo. Pero hay un problema, la mayor parte de ellas no existe. Algunas parecen tener raíces reconocibles, talos familiares, hojas casi reales, pero muchas de ellas no se parecen a nada que hemos visto, o son deformaciones de especies conocidas, o simplemente no son de este mundo. Después el enfoque cambia por completo. Aparecen círculos, constelaciones, soles, lunas, diagramas que parecen mapas astrales, signos del zodiaco. Todo sugiere astronomía o astrología, o algo que mezcle ambas. Luego vienen dibujos aún más extraños, decenas de figuras de mujeres. No hay contexto claro, no hay explicación obvia, solo cuerpos, aguas, símbolos y texto. Mucho texto, más denso, más continuo, como si aquí se estuviera revelando algo importante. En otro punto el manuscrito vuelve a mirar hacia arriba. Aparecen medallones llenos de estrellas, símbolos que parecen representar sistemas, órbitas. Hay 9 de estos diagramas, cada uno distinto. Más adelante las plantas regresan, pero esta vez junto a frascos, botellas, instrumentos. Ya no parecen simples ilustraciones botánicas, sino preparaciones de compuestos medicinales. Al final las ilustraciones casi desaparecen, solo queda texto en bloques más densos, casi sin interrupciones. Fragmentos breves encabezados por pequeños símbolos, como si marcaran el inicio de instrucciones, pasos, fórmulas. No hay dibujos que guíen, solo palabras que nadie puede leer, en lo que parece ser la parte más directa y quizá la más importante de todo el manuscrito. Se ha calculado que el manuscrito contiene más de 170.000 caracteres, distribuidos en palabras de entre 2 y 10 letras. No hay caos, no hay improvisación, el texto tiene ritmo y lógica. Se repiten al menos 22 símbolos básicos, pero de vez en cuando aparecen algunos aislados. Algunos se parecen a letras minúsculas latinas, otros a números, y algunos a nada en absoluto. Pero lo curioso es que la escritura se lee de izquierda a derecha, como la mayoría de las lenguas europeas. Esto sugiere algo importante. El autor tenía un sistema, no eran símbolos al azar. Estaba escribiendo algo con reglas, algo estructurado. Pero, aunque parezca un idioma real, no se parece a ninguno que conozcamos. Una de las primeras ideas fue que no era un idioma sino un código. Un cifrado clásico que sustituye letras por símbolos, cambia el orden, altera las vocales. Este tipo de cifrado se usaba para esconder información confidencial, como secretos de estado o fórmulas alquímicas. Y tiene sentido, porque los códigos no son un invento moderno. Durante siglos el cifrado fue una ramita esencial para reyes, alquimistas, militares, espías, científicos. Uno de los más antiguos es el famoso cifrado César, usado por Julio César para enviar órdenes secretas a sus tropas. La técnica, simple, mover cada letra del alfabeto un número fijo de lugares. Por ejemplo, si el mensaje era ataque y usas un desplazamiento de 3, se convierte en DWDTXH. Fácil de romper hoy, pero en su época era efectivo. Más adelante aparecieron códigos más complejos. Los alquimistas empezaron a usar símbolos inventados o mezclas de idiomas, no solo para proteger su conocimiento, sino para evitar ser acusados de brujería. Muchos de ellos usaban latín, griego y hebreo en una misma frase, mezclado con símbolos astrológicos o alquímicos.
También había métodos que eliminaban las vocales o escribían solo la primera mitad de cada palabra. Otros usaban libros clave, el receptor tenía que tener el mismo libro que el emisor y usar ciertas páginas como guía para leer el mensaje. Incluso en el siglo XV ya existían técnicas de cifrado muy avanzadas. En Italia, por ejemplo, las familias poderosas enviaban cartas con códigos cifrados por sustitución polialfabética, donde el alfabeto iba cambiando a lo largo del texto para evitar patrones repetidos. Y eran lo bastante sofisticados como para hacerle la vida imposible a cualquiera que intentara leerlo sin la clave. Y el Voynich encaja perfectamente en esa idea, un significado oculto, un conocimiento prohibido, tal vez reservado para unos pocos. Pero aquí viene el problema, todo cifrado parte de un idioma real, latín, hebreo, italiano, algo detrás. Y en el Voynich no hay ninguna huella del idioma base, ninguna palabra reconocible, ninguna raíz, ninguna estructura que permita reconstruir el idioma original. Además, los cifrados reales tienden a dejar irregularidades, fragmentos de texto sin codificar, palabras sueltas, inconsistencias. En cambio, el Voynich es demasiado perfecto, demasiado limpio, demasiado constante, como si no estuviera disfrazando un idioma, sino inventando uno desde cero. Y sin embargo, cuando se analiza el texto como si fuera un idioma real, funciona como uno. El manuscrito sigue la ley de Zipf, una regla estadística que se cumple en todos los idiomas humanos. La palabra más común aparece con el doble de frecuencia que la segunda, el triple que la tercera y así sucesivamente. Un patrón que aparece en el inglés, en el español, en el chino, en el árabe, siempre. Incluso en los mensajes más cortos, incluso en la poesía. Si estás leyendo un idioma real, esa curva se cumple, y el Voynich la cumple perfectamente. Hay palabras muy frecuentes, otras intermedias y algunas poco usadas. Eso no pasa si simplemente pones símbolos al azar. No pasa si estás inventando algo sin seguir ninguna lógica. Pero hay más. Dentro del manuscrito hay dos variantes claras del lenguaje A y lenguaje B. El primero domina la mayor parte del texto. El segundo aparece sobre todo en las secciones de las mujeres y las estrellas. Pero no es solo una cuestión de palabras, cambia el trazo, cambia el ritmo, cambia el estilo por completo. Y eso ha llevado a la idea de que no fue un escrito por una sola persona, tal vez hubo dos autores, o incluso 4 manos distintas trabajando en secreto. El texto también presenta una estructura interna extremadamente rígida, tan rígida que casi parece mecánica. Algunas letras solo aparecen al principio de las palabras, otras únicamente al final. Hay combinaciones que se repiten una y otra vez como si fueran sílabas fijas, y otras que jamás se ven juntas. En comparación al español, el Voynich es mucho más predecible. Por ejemplo, la letra Q va casi siempre seguida de la U. En el Voynich esas relaciones son aún más estrictas. Podemos ver que este símbolo siempre va seguido de este otro cada vez que aparece. Pero cuando el texto no da respuestas, queda otra vía, las imágenes. Muchos han intentado buscar patrones entre los dibujos y las palabras que los rodean. En la parte de botánica, por ejemplo, hay términos que solo aparecen junto a raíces, talo uso flores. Eso hizo pensar que podrían ser nombres de plantas, o ingredientes, o tratamientos. Lo mismo pasa en las secciones astrológicas. Ciertos bloques de texto aparecen justo debajo de símbolos del zodiaco o constelaciones. Y entonces surge una hipótesis: ¿y si el idioma está escrito en un idioma real pero completamente perdido? Un ejemplo real de lo que podría haber pasado con el Voynich es el caso del Rangou, una escritura misteriosa de la isla de Pascua, tallada en tablillas de madera con símbolos que se repiten, patrones visibles, estructuras que se comportan como un idioma real. No es un invento moderno, no es una falsificación. Todo indica que fue auténtico, con reglas, con gramática, con sentido. Se han encontrado más de 20 tablillas, todas con esos mismos signos, figuras humanas, animales, formas geométricas, combinaciones que parecen frases o ideas completas. Pero hay un problema: nadie puede leerlas. No porque el código sea complejo, sino porque el idioma desapareció, murió con los habitantes. No quedó nadie vivo que pudiera enseñarlo o traducirlo, ni siquiera decir cómo sonaba. Y con ello se perdió el significado para siempre. ¿Y si con el Voynich pasó lo mismo? ¿Y si estamos viendo un idioma real de una civilización que ya no tiene voz? Algunos creen que no se trata de un idioma perdido, sino de uno inventado, un lenguaje construido desde cero como el Esperanto. Una creación completa, no una copia, no una codificación, un idioma nuevo.
Otra de las teorías más aceptadas la propuso Gordon Ragg, investigador de la Universidad de Kiel en Reino Unido. Según él, el manuscrito Voynich no significa absolutamente nada. Todo podría haber sido generado utilizando una herramienta conocida como grilla de Cardano, una técnica usada para crear textos falsos. Con esta técnica, cualquier persona con una tabla y algo de paciencia podía construir un texto que parecía tener estructura, que repetía patrones, que imitaba las estadísticas de un idioma real, pero que no significaba nada. Esto explicaría por qué el manuscrito Voynich no tiene correcciones. Simplemente porque no te puedes equivocar. Durante más de 100 años, el manuscrito Voynich ha sido analizado letra por letra, símbolo por símbolo, estructura por estructura. Y hoy estamos exactamente donde empezó Wilfrid Voynich en 1912, sosteniendo un libro entre las manos sin poder leerlo. Hoy nadie sabe quién lo escribió, nadie sabe por qué, nadie ha podido descifrarlo. Y la realidad es que, tal vez, nunca lo hagamos. Este canal es nuevo y la idea es traer más historias así todas las semanas.